A ver, ¿se llega a escuchar? A ver, un ratito tengo problemas con la cámara. Eh, Muy buenos días. Ya, iniciamos el día de hoy, 3 de marzo. ¿No? Mira, imagínense cómo rápido de la noche a la mañana ya estamos marzo. Eh, a ver, a ver, lo que les voy a decir. No sé si ustedes ya tienen el libro. No sé si ustedes tendrán el libro de educación cívica. Ya. ¿Qué tal? Ya está, ya está. Ya. Eh, Vamos a ver. A ver, como ustedes no sé si habrán recibido este libro, ¿ya? En caso no lo reciban, pues al final de la clase me dejan su correo para poder enviárselo. Ya, a ver, o si no, le pueden tomar captura a las preguntas que van a venir. No, educación cívica tercero. A ver, con respecto, digamos, ¿no? La clase pasada hemos estado resolviendo sobre la constitución política, ¿no? Sobre la constitución política vamos a estar resolviendo. No, como digo, todo va a ser clase y preguntas, clases y preguntas. Ya, las preguntas no es que lo vas a tomar foto y me las vas a enviar, ya está un formulario hecho para que ustedes puedan, digamos, ¿no? Para que ustedes mismos puedan mandármelo, ¿no? De manera virtual. Como digamos, ya hay un tablón donde ustedes me envían la respuesta. Ya, para que ustedes mismos me envíen la respuesta. Ya. Sabiendo una vez eso, a ver, eh, no, hemos estado resolviendo sobre la constitución política, ya que como hemos dicho, no es la carta magna, donde está la ley fundamental, donde pues no están todos los derechos, ¿no? Ahí se asientan pues no los derechos, la justicia, las normas, tanto de la República del Perú y la que pues no se organiza el Estado. No, digamos, ahí está todo. Hasta solo viendo en el artículo 1 y el artículo 2 está más que todo lo de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A ver, sabiendo una vez eso, ¿no? Sabiendo una vez eso, ya, van a contestar estas preguntas, ¿no? Esta es de la clase pasada, ¿no? Van a contestar estas preguntas, ¿no? Donde dice, pues, ¿no? La primera parte de la Constitución, donde se detalla el total de derechos de la persona. Puede ser que sea la parte dogmática, la parte legal, la parte humana, la parte orgánica o el preámbulo, ¿ya? Cualquiera de esas opciones. Después te dice, no, no hay pena de muerte sino por traición a la patria, en caso de guerra exterior. Lo establecía, bueno, lo establece la Constitución así, pero ¿de qué año? La del 79, la del 20, la del 93, la de 1826 o la de 1828. De ahí te pregunta, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático estuvo integrado por tantos legisladores y aprobó la Constitución de eh, ahora está integrado por 80 legisladores y aprobó la Constitución del 1979. Habrá estado hecho por 80 legisladores y aprobó la Constitución de 1993. Por 100 legisladores y aprobó la Constitución de 1993.
por 100 legisladores y aprobó la Constitución de 1979. Por 120 legisladores y aprobó la Constitución del 1993. Ya ustedes ven, eso es con respecto a la Constitución de 1993. Dice, ¿cuál de las garantías constitucionales aparece en la Constitución de 1993? El habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, la acción de inconstitucionalidad o la acción popular. ¿Ya? Sí, quinta pregunta. El gobierno del general Francisco Morales Bermúdez determinó que para regresar al Estado de Derecho debería convocarse a Asamblea Constituyente, Asamblea Popular, a referéndum, a elecciones presidenciales o a Congreso Constituyente. Era llamado el Tribunal de Garantías Constitucionales, órgano de control de la Constitución, lo cual estableció la Constitución. Se hizo bueno, en 1920, 1993, 1860, 1979 o 1922. De que dice, la acción de habeas corpus aparece en el Perú bajo regulación constitucional a partir de, a ver, tengan mucho cuidado porque tienen que saber cuáles fueron las oficiales constituciones, ¿no? Entre ellas, bueno, tiene la de 1933, la de 1979, la de 1860, la de 1920 o la, bueno, la de 1828. Para realizar un cambio de la Constitución se necesita y ser ratificado mediante referéndum. ¿Qué se necesitará? La mayoría relativa del Congreso, la mayoría absoluta del Consejo de Ministros, la mayoría absoluta del Congreso, la mayoría absoluta de la población electoral o mayoría absoluta. ¿Qué se necesitará para recién pues, ¿no? realizar un cambio? La novena pregunta. No está facultado para pedir una reforma a la Constitución política. La población electoral con un mínimo de 0,3%, los congresistas, el presidente de la República en acuerdo con su Consejo de Ministros, el Colegio de Abogados o el 3% de la población electoral. Y la última pregunta es, ¿no? En la Constitución de 1920 se estipula que la enseñanza primaria es obligatoria y voluntaria, voluntaria y obligatoria, no, voluntaria y gratuita cuando la brinda el Estado, obligatoria y gratuita cuando la brinda obligatoria y gratuita cuando lo brinda el Estado, obligatoria cuando lo brinda el Estado o un deber de la sociedad, según la Constitución de 1920. ¿No? ¿Cuál establecía? Una vez que ustedes hayan pues no contestado pues no las respuestas, ¿dónde lo vamos a plasmar, profesor? Ya tengo mis respuestas correctas, ¿no? No sé si estará bien, no, usted corríjame. No, y tal vez digan, no, profesor, corríjamelo, ¿no? Pues, como digamos, ¿no? Se va a corregir, bueno, virtualmente, ¿ya? Todo esto se va a corregir virtualmente. ¿Cómo? Dirás ahora, ¿no? A ver, virtualmente esto se va a corregir, digamos, ya tienes la respuesta, ¿no? Ya piensas que esa opción es la respuesta correcta, ya, una vez hecha, a ver, rectifiquen bien su respuesta, ¿no? Rectifiquen bien su respuesta, ¿para qué? Digamos, ya sabes cuáles son las respuestas correctas, ¿no? Bueno, las que tú consideras correctas. Sabiendo una vez eso, ¿no? Profesor, y ahora ya, ¿qué le hago? ¿Le tomo foto y le envío las alternativas? Déjame decirte que para que, digamos, tú mismo sepas tu nota y no esperes tanto tiempo, ¿cómo vamos a hacer? A ver. Les dije en la clase pasada que se unan al Classroom.
ya, que se unan a Classroom, donde está, pues, ¿no? Educación cívica tercera, ya. Acá mismo, digamos, este es el código, ¿no? Este es el código del Classroom, en donde digamos, profesor, no me acuerdo, ya, no hay ningún problema, ¿no? Como te dije, ¿no? Vas a ir al mismo Google, vas a ir al mismo Google, ya, están ahí, si estás a través de una computadora o laptop, vas a ir al mismo Google. En caso celular, déjame decirte, bueno, que tendrás que descargarte la aplicación Classroom, ya, en caso que estés por celular, van a tener que descargarse la aplicación Classroom. Acá vas, ¿no? Donde está la tablita, el pizarrón, ¿no? Vas al icono de Classroom, vas al icono de Classroom, pones en más, ¿no? Unirse a una clase, a ver otra vez, pones en más, acá este simbolito de más, pones unirse a una clase y pongan el código, que es este, ¿no? FVNHKDF. Este es el código, ¿ya? Ahora vamos a copiarlo. Y cuando ya hayas puesto, ¿no? Pones, bueno, unirme. Pones unirme y automáticamente, ¿no? Ya vas a entrar a la clase. Profe, pero muchos pasos, ¿no? Dirá, profesor, es muchos pasos, ¿no? Ya no te preocupes. A ver, a través del chat voy a enviarle, ¿no? Copiar enlace de invitación. A través del chat le voy a mandar, ¿no? El link mismo. El mismo, en el chat mismo está el link, ¿no? O caso contrario, pues, ¿no? Les voy a mandar a través del correo. ¿Ya? Ya si hicieron eso, después que se hayan unido, ¿no? Digamos al Classroom, ya, después que hayan seguido esos pasos, eh, se van a ir, bueno, por ejemplo, ¿no? Ya hay anteriormente los otros cuestionarios, ¿no? Ya está los cuestionarios anteriores son, bueno, de estado uno y estado 2. ¿Dónde están esas preguntas? A ver, ¿dónde están esas preguntas? A ver, con referente al estado uno está acá, ya, anótenlo bien, ¿no? Digamos para, digamos, profe, ¿de dónde saco las preguntas? Estado uno se refiere a esto, actividades en el aula, ¿ya? Este es con referido a estado uno. ¿Ya? Estas preguntas que están acá en la página 4, ese es con respecto a estado uno, ¿ya? No se vayan a equivocar, ese es con respecto a estado uno. ¿Ya? Esas preguntas están en estado uno. Y ahora, en estado 2 dirás, profe, ¿cuáles son las preguntas del estado 2? Es este que dice, ¿no? Actividades domiciliarias. Ese es con respecto a estado 2.
Ese es con respecto a estado 2. ¿Ya? Espero que no, digamos, ahí están las preguntas, ¿ya? Yo no he inventado, las preguntas lo tienen plasmado en sus libros, ¿ya? Ese es con respecto al estado 2. ¿Cómo va a ser, cómo es la evaluación? A ver, ¿cómo es la evaluación? Fácil, digamos, como, así como está el de Constitución Política 1, tú vas a abrir el formulario, ¿no? Ustedes van a abrir el formulario y digamos, ¿no? Si ¿no? Vas a poner tu correo electrónico en donde te va a llegar, bueno, la respuesta, ¿no? O sea, cuánto de tu puntaje, de ahí van a poner, ¿no? Sus apellidos y nombres, ¿no? Sus dos apellidos y su nombre, ya no pongan su apelativo ni cómo entran al Zoom, pongan de frente, ¿no? Sus apellidos y nombres, para saber qué alumnos son los que están tomando. De ahí que hayan puesto, ¿no? Sus apellidos y nombres, digamos, ¿no? Está un tablón, ¿no? Está un tablón donde tú rápidamente puedes marcar la respuesta, ¿ya? Donde tú puedes marcar la respuesta, ¿ya? Acá solo te admite una respuesta por fila. Digamos, solo vas a contestar 5, no puedes. Tienes que marcarlas sí o sí todas. Sí o sí van a tener que marcar todas las preguntas. O sea, todas las alternativas que ustedes. Todas las respuestas, ¿no? A ver. Al finalizar, ¿no? Digamos, te va a dar tu puntaje final. Te va a dar tu puntaje final. Y de ahí, bueno, te va a dar tu puntaje final. Eso con respecto, ¿no? A las preguntas y respuestas que ustedes tienen, ¿no? Vas a ver, en la una yo marqué la E, ¿no? Digamos, un ejemplo, ¿no? En la una marqué la E. Por lo tanto, voy a mi tablita, ¿no? Y marco la E. Si crees que es considerable la letra E como correcta, ten cuidado que no se marcan todas, porque el momento que marcas todas, te va a salir, bueno, error, ¿ya? El momento que se marcan todas, te va a salir, bueno, error, ¿ya? Eso con respecto. Después vamos a ver, digamos, con respecto al Constitución Política número 2. ¿Por qué? Porque el día de hoy, ¿no? Vamos a ampliar un poco más del tema, ¿no? Nos vamos a centrar qué es lo que nos guarda la Constitución Política por dentro, ¿no? Con la que ahorita actualmente se rige, con Constitución Política número... ¿Qué Constitución Política estamos? Estamos ¿cuántas constituciones hasta el momento ha habido? No, ahora estamos en la Constitución número 12ª, ¿no? En la número 12. O no sé si yo me estaré equivocando. ¿Cuántas constituciones también hemos tenido alrededor del Perú? 12, ¿no? No voy a narrar todo, pues, ¿no? Sino vamos a pasarnos de frente a la estructura, ¿no? La estructura y lo que comprende de sus títulos. Vamos a ver sus antecedentes, ¿no? De la Constitución. Por ejemplo, ¿no? A ver,
¿Cuándo salió esta constitución de 1993? A ver, la constitución de política del Perú de 1993, ¿no? Siendo esta la decimosegunda, que fue redactada en el gobierno, ¿no? Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992, ya el 5 de abril, que sucedió el 5 de abril, ¿no? Donde, pues, ¿no? El autogolpe del 5 de abril, pues, ¿no? O llamado, pues, también denominado Fujimorazo, fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril, ¿no? Ya que tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas. En este, pues, ¿qué hizo? En este disolvió, pues, el Congreso de la República. Sí, resolvió el Congreso de la República. Consecuentemente a ello, ¿no? Fue aprobadamente el referéndum de 1993. Mira, si tuvimos el referéndum de 1993, o sea, no es que digamos, no, la población fue partícipe de ese referéndum. Que ahora lo quieren cambiar, pues no es otra cosa. Que lo quieren cambiar es otra cosa, ¿no? A ver, ¿cómo dice, no? Eh, que algunos de estos resultados, pues, ¿no? Han sido todavía discutidos por algunos sectores. Esta ley, bueno, es fundamental de la base del ordenamiento jurídico nacional, de sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos, que bueno, se desprenden todas las leyes de la República. Esta constitución, ¿no?, organiza los poderes e instituciones políticas, además de establecer y normar los derechos y libertades de los ciudadanos peruanos. Prima sobre toda ley y sus normas son inviolables. O sea, ninguna autoridad puede decir, no, ¿sabes qué? Por más que diga esta constitución, no, no le hago caso, ¿no? Y también debe ser de cumplimiento obligatorio. Aunque estamos por ahí, ¿no? ¿No? Aunque, aunque hay algunos que quieren, pues, no pasarse de vivo con lo que es con respecto a ello. ¿No? Pese a el autogolpe, ¿no? Y el subsiguiente, pues, ¿no?, gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, no, digamos, en el momento que estaba, bueno, antes de que se cree una nueva ley, todavía, bueno, entró en vigencia hasta que hizo el autogolpe, hasta que se promulgaba, estaba en vigencia, bueno, la Constitución del 1979, hasta que se promulgue, bueno, la Constitución de 1993, en donde presenta, bueno, en donde se considera, de acuerdo al Tribunal no constitucional, que la ley de bases mencionadas, ¿no?, en el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y los demás actos emanados del autogolpe fueron ilegales e inconstitucionales de origen, validadas luego por leyes constitucionales de 1993 emitidas por el Congreso Constituyente Democrático y por el referéndum del mismo año. En 2001, bueno, en una ley promulgada por Alejandro Toledo, el Congreso del Perú reiteró la firma de Fujimori de la Constitución. Saben que son problemas políticos, ¿no? Pero aún así sigue prevaleciendo la Constitución que Alberto Fujimori hizo, ¿no? Según su historia, pues, ¿no? A ver, hablemos. Según los antecedentes antes de llegar a la Constitución, el 5 de abril, ¿no?, de 1992, el presidente, bueno, Alberto Fujimori había sido elegido en 1990 bajo la entonces vigente Constitución del 79,
Sí, Alberto Fujimori juramentó bajo la Constitución del 79, más no del, bueno, porque estaban en 1990, no estaban en otra, no había otra constitución. Anunció poner en un mensaje a la nación el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, ¿no? Pues cuyo fin sería la reforma institucional del país con la necesaria reforma constitucional. Entre las medidas adoptadas, Fujimori dispuso, bueno, disolver el Congreso, sí, así como lo escuchan, ¿no? Su famosa frase, disolver. En un mensaje de la nación, pues no dijo disolver. Pues disolvió el Congreso. ¿Y qué más hizo? Intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales. ¿Qué habrá pasado pues entonces, no? Para que el presidente, digamos, intervenga en todo ello. Pero, aunque algunos pues no se arrepienten, mano, del autogolpe, escuchen bien. Este quiebre del orden constitucional, denominado autogolpe, contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana. Así como lo digo. Este golpe fue, digamos, así como lo... Yo no estoy mintiendo porque hay algunos que dicen, así como dice, esto fue según los libros, no, yo no he vivido, todavía ni nací en el 92, no sé dónde habré estado. No, contó con la aprobación de mayoritaria de la población peruana, debido en una buena parte al descrédito en que había caído en la clase política y su representante en el Parlamento. ¿No? Cabe, bueno, aunque hay que destacar que el desprestigio de la partidocracia fue fomentado y estimulado desde muy temprano por el mismo gobierno de Fujimori. ¿No? Si digamos el famoso autogolpe fue tolerado por la población, o sea, la población sí quiso que haya un autogolpe. Y después tan que se arrepiente, ¿no? Así dice que el autogolpe fue propiciado por la población, la comunidad internacional, y en cambio, bueno, mostró una posición de rechazo. Pues no, entre tanto, los países miembros de la Organización de los Estados Americanos deploraron el autogolpe peruano e instaron, ¿no? Instaron que al presidente Fujimori a que buscara una fórmula para el retorno de la democracia. ¿No? En la reunión de cancilleres con el ministro peruano Augusto Blacker Miller intentó justificar el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú la subversión terrorista. Este argumento no, digamos, no convenció a los representantes de los países más importantes de América, ya pues que después se aprobó una resolución en la cual exigía al gobierno peruano dialogar con la oposición democrática y encontrar, ¿no?, una senda para tomar democracia. Pues caso contrario, si no hacían, bueno, el, la reunión de cancilleres se procedería a adoptar sanciones contra el Perú. Y después dice que somos un Estado independiente. En mayo de 1992, Alberto Fujimori asistió a la 22ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Nassau, Bahamas, en la cual, bueno, se comprometió a restablecer los derechos constitucionales en el país, así como convocar a un Congreso Constituyente democrático. ¿Para qué? Para garantizar el equilibrio de poderes y la efectiva participación ciudadana en la elaboración de un contrato social, de un nuevo contrato social. Cuando se instaló, ¿no?, el Congreso Constituyente, ¿no?, democrático de 1992, que fue fruto de la exigencia de la comunidad internacional, ¿no?, el 17 de junio mismo de 1992, Fujimori, pues, ¿no?, convocó un Congreso Constituyente Democrático, en abreviado, ¿no?, CCD, pero el gobierno complicó que tal modo el diálogo con los partidos políticos, que logró su propósito, ¿no?, de dividirlos, unos aceptaron ir al CCD, uno entre ellos, ¿no?, los partidos que fueron, fue el Partido Popular Cristiano, sí, unos de ellos que aceptaron ir al Congreso Constitucional Constituyente, no, al Congreso Constituyente Democrático, fue el Partido Popular Cristiano.
Sí, el del mapita. Ese, ok. Ah, no. Sí. Y otros rechazaron esta alternativa, entre ellos, bueno, como el Partido Aprista Peruano, conocido como el APRA. Por su parte, ¿no? El gobierno estuvo representado por Alianza Oficialista, formada por Cambio 90 y el recién fundado, ¿no? Partido Nueva Mayoría. El 22 de noviembre de 1992 se realizaron las elecciones para los 80 representantes del Congreso Constituyente Democrático, el cual no solo contaría con poderes constituyentes, sino también legislativos. La alianza oficialista resultó triunfadora al obtener ¿cuánto? 44 escaños, con lo cual le alcanzó la mayoría absoluta del Congreso Constituyente Democrático. El Congreso Constituyente fue presidido por Jaime Yoshiyama. Sí, Jaime Yoshiyama. Mientras que la Comisión de Constitución fue conducida por los juristas Carlos Torres y Torres Lara. Bueno, no. Carlos Torres y Torres Lara, así se llama. ¿No? Carlos Guillermo Torres y Torres Lara, ¿no? Que fue un presidente del Consejo de Ministros como presidente, y Enrique Chirino Soto como vicepresidente. El Congreso Constituyente Democrático se instaló el 30 de diciembre de 1992 y finalizó su labor el 26 de agosto de 1993 con la aprobación, bueno, del nuevo texto constitucional, el cual sería sometido luego a referéndum para su ratificación por parte de la población. Si no es que digamos, ah, ya, yo soy presidente, hago y deshago, no, no pido al pueblo. Pues digamos, sí o sí tenía que pedir el apoyo del pueblo. O sea, el pueblo fue partícipe en ese entonces. Digamos, no es que, digamos, fueron los responsables del referéndum. Esta aprobación, ¿no? De la Constitución, con conformidad de la Ley Constitucional del 31 de agosto de 1993, pues el Congreso Constituyente Democrático sometió al voto popular la aprobación de la nueva Carta Política. El gobierno fijó, bueno, como fecha para la realización de dicho referéndum el 31 de octubre del mismo año. Uy, mira, justo para Halloween. Imagínate, ¿no? Justo para Halloween convocan, pues, ¿no? En la cual, bueno, los ciudadanos deberían optar por una de las dos opciones, el sí o el no, ¿no? En la cual el sí es que ellos estaban a favor de aprobar la Constitución y pues el no, si no estaban de acuerdo. Los partidos opositores de gobierno, tanto aquellos que habían participado del Congreso Constituyente Democrático como aquellos que se abstuvieron, sumaron esfuerzo a favor del no. Digamos, si sea el referéndum, son que igual hay campaña. Ahí nomás, pues no, acuérdense del referéndum que hubo para vacar a la alcaldesa de Lima, ¿no? Vota por el sí o vota por el no. Mientras que el gobierno puso todo su aparato de publicidad al servicio de la campaña por el sí. Los resultados, bueno, de esta consulta popular fueron los siguientes. Por el sí votaron 3.878.964 ciudadanos, un total, bueno, del 52.24%. Mientras que por el no votaron 3.545.699 ciudadanos, representando, ¿no? El 47,76%. El gobierno obtuvo así, bueno, el triunfo, pero esto no fue abrumador como le había esperado. Aprobaría así la Constitución y Fujimori procedió a su promulgación el 29 de diciembre de 1993, entrando en vigencia el 1 de enero de 1994. Hasta el momento, ¿qué presidentes, no? ¿Qué presidentes han juramentado bajo la Constitución del 1993? Claro, digamos, esta Constitución lo promulgó, bueno, Fujimori, también llegó, digamos, a juramentar otra vez como presidente,
bajo la Constitución de 1993. Otro que llegó, ¿no? El gobierno transitorio de Valentín Paniagua. ¿No? El gobierno transitorio, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Fujimori renunció? No sé si alguien se acuerda. A ver, ¿alguien se acuerda? Ya, sí. Pues eso. Sí, también Valentín Paniagua, ¿no? Que en paz descanse, también juramentó bajo la Constitución de 1993. De ahí, otro que juramentó. ¿Quién es? Eh, pues no, Alejandro Toledo, ¿no? Toledo, mejor conocido, ¿no? Que pues no, hasta el momento no ha juramentado, pues no. Fujimori, Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Merino, que nomás tuvo una semana en el poder, y Sagasti. Estos presidentes han juramentado bajo la Constitución de 1993. Ahora que sabemos un poco de historia, ¿no? ¿Cómo es su estructura? Por ejemplo, dándose uno del título uno de la persona y la sociedad, en la cual, bueno, tenemos los derechos fundamentales de la vida, la libertad, la igualdad, la identidad, la seguridad personal, entre otras. Ese es con respecto al título uno de la persona y sociedad. También tenemos los derechos sociales, la familia, el matrimonio, la salud, educación, derechos económicos, el trabajo, la remuneración, la huelga, el sindicato y derechos políticos, la ciudadanía, el referéndum y el asilo. A ver, como yo les he dicho, ¿no? Es preferible que ustedes se descarguen aunque sea su constitución o hasta en su constitución lo pueden tener en su celular o pues no lo pueden imprimir en caso contrario. Caso contrario lo pueden tener, bueno. A ver. Vamos a ver si lo que he visto ahí, lo que hemos visto, concuerda con lo que está escrito. Yo, por ejemplo, ahorita no les voy a mostrar bueno, una constitución que tengo impresa, sino, como le digo, no, también tengo la constitución en mi computadora. A ver, acá lo tengo en la constitución. A ver, ¿cómo vemos? La constitución política, ¿no? Vemos en su preámbulo, ¿no? Vemos en su preámbulo. ¿Qué dice bueno, en su preámbulo? El Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo al mandato del pueblo peruano, recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han presidido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Eso es lo que dice el preámbulo, ¿no? Ellos ponen, bueno, Constitución Política del Perú, conociendo el título uno acerca de la persona y de la sociedad. Donde el capítulo uno pone, todo el capítulo uno pone los derechos fundamentales de la persona. ¿No? Acá están tus derechos, ya, por eso le digo, ¿no? Es preferible descargarse. O caso contrario, ¿no? Al finalizar les doy el archivo para que ustedes mismos lo puedan tener. ¿Ya? Caso contrario, al final les doy el archivo para que ustedes mismos puedan tenerlo, ¿no? Leerlo. A ver, ¿cómo vemos, no? El artículo uno da como una introducción, ¿no? La defensa de la persona y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Eso es con respecto al artículo uno como digamos, el Estado, ¿no? El Estado tiene que ver con, ¿no? Por acerca de la defensa de la persona y al respecto de tu dignidad. Aunque a veces algunas personas pierden su dignidad y todo ello, ¿no? Ya. Como se dice, ¿no? Son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Como dice, ¿no? Toda persona tiene derecho. A partir del artículo 2 hacia adelante, te va a mostrar todos tus derechos. Todos tus derechos, 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 derechos.
Vamos a ver algunos, no, no vamos a ver todo. Ah, verdad, ya ve. Vamos a ver algo. Como se va a acabar el tiempo, no, se va a acabar el tiempo. Vuelven a ingresar ustedes mismos con el mismo link, no con el mismo ID y la misma contraseña. A partir del mismo link vuelven a ingresar nada más. El mismo link vuelven a ingresar.